Vamos a compartir la palabra del Señor esta noche. Vaya conmigo rapidito al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24 en adelante. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24 en adelante. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan esta noche? Gloria al Señor por eso. Esta noche no les voy a predicar mucho, va a ser muy cortito el mensaje, pero deseamos que el Señor nos hable, ¿verdad? Todos, especialmente a todos. Dígale que el Señor te hable esta noche. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué no me ayuden? Vamos a también mandarle ese mensaje a nuestros amados hermanos que nos oyen por las redes sociales. A ver, ayúdenme a decirle que el Señor te hable esta noche. Amén, gloria al Señor. Y dice la bendita palabra, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a la letra dice, gloria al Señor, alabamos tu nombre. Dice de la siguiente manera: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano humana, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos que esta palabra, Señor, sea una palabra de ánimo, una palabra, Señor, que nos ayude a poder reflexionar la maravillosa experiencia y todo lo que usted, Señor, nos ha permitido tener, cosas que antes no teníamos. Gracias, Padre, porque su palabra es viva y eficaz y nos da, Señor, ese aliento para seguir avanzando en nuestro diario caminar. Bendíganos, Señor, use esta palabra, use mi vida para hablarnos esta noche, y que, Señor, todo lo que estén al alcance de mi voz también reciban bendición en el nombre de Jesús. Tu amada iglesia decimos amén y amén. Regresamos al verso 24 y dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cuántos dicen amén? Díganle al que está a su lado: mira qué privilegio. Ahora Dios no vive en cuatro paredes. Ahora Dios vive en todo corazón que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Dígale al que está a su lado: en tu corazón vive Dios. En tu corazón vive el poder del Espíritu Santo. En tu corazón vive Jesucristo. Bendito sea el Señor. Cosas, hermanos, que ahora los que ya entendemos el lenguaje bíblico, entendemos que el Señor es el que está más interesado en estar constantemente con nosotros. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Vea lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3 verso 16. ¿Por qué le digo esto? Porque Pablo, haciendo el viaje misionero, en esta oportunidad iba a la provincia, al lugar llamado Atenas. En cuanto él entró a la ciudad, amados hermanos, él miró que todo el pueblo, todos los atenienses de la región, hermano, estaban viviendo bajo. Ahí mismo estamos en capítulo 17, si quiere leerlo. Léalo ahí, en el verso 16 en adelante. Pablo explicaba y miraba toda la idolatría que había en esa región. Pero Pablo, de una manera clara y precisa, encuentra la oportunidad de poder compartir el evangelio a aquellas personas que no conocían de Jesucristo. Y si usted lee el verso 23, un poquito más atrás, después vamos a Corintios, dice Pablo: porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis,
pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Él miró la oportunidad, hermanos, para poder llevar el evangelio a ese pueblo. Y lo primero que él sembró en sus corazones, les dijo: Dios no necesita un edificio para vivir con su pueblo. Él lo que necesita es un corazón dispuesto para que Él lo llene con su presencia y su palabra lo guíe por el camino correcto. Bendito sea el Señor por eso. Y Pablo, de una manera específica, empieza a explicar también a la iglesia de los Corintios. En el capítulo 3 le dice: ¿no sabéis que sos templo de Dios? Nosotros, amada iglesia, los que ya tenemos un tiempo, los que ya tenemos conocimiento bíblico, entendemos claramente que somos el templo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile al que está a su lado: tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano, es un privilegio aún incalculable, aún imaginable, hermano, la bondad y la maravilla que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Cuánto más, hermano, cuando entendemos este propósito, permitimos que la gloria de Dios habite constantemente en su templo? Gloria a Dios. Póngase a pensar, en el tiempo antiguo, cuando el pueblo de Israel gustaba de esa presencia de Dios, dice que la gloria de Dios estaba constantemente en el tabernáculo. El deseo de Dios es que la presencia suya habite con nosotros siempre. Dígale al que está a su lado: el Señor quiere que esté su presencia siempre en tu corazón. Porque sabe, hermano, hay cristianos, hay hijos de Dios que solamente cuando vienen a la iglesia están en la presencia de Dios, pero saliendo de la iglesia la presencia de Dios se va. ¿Cuántos tenemos oídos? Porque la presencia de Dios, y le digo esto, hermano, porque en unos meses viene un desafío para los hijos de Dios, especialmente los varones. Viene un desafío grande para nosotros los varones. Si la presencia de Dios no habita en nuestro cuerpo, hermano, cuando venga el mundial, usted va a estar en los estadios o viendo la televisión antes que venir a alabar al Señor Dios Todopoderoso. Diríamos usted: ¿cuánto falta para el mundial, pastor? ¿Un par de meses? ¿Cuánto falta, hermano? Gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios por eso. Pero, hermano, es penoso que si nosotros somos el templo de Dios, hay templos que cierran el servicio normal para poner una pantalla gigante para pasar el fútbol. Y la gloria de Dios, hermano, se fue. Porque primero está el placer de la carne, el placer del corazón, el placer que uno desea. Y se nos olvida que claramente dice, leamos por favor 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis que sos templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dígale que está a su lado: Dios es santo. Tenemos que santificarnos. Pero le tengo noticia: el que lo va a santificar es Dios mismo. Porque en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean encontrados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor desea que tengamos claro en nuestros pensamientos. Qué privilegio tenemos como iglesia, amados. Él ya no está en cuatro paredes. Él quiere estar con usted todo el tiempo. 24 horas, 7 días de la semana, el Señor quiere estar ahí con usted. ¿Cuánto más cuando venimos al templo a adorar a Dios? Imagine todas las unciones. ¿Qué pasa cuando usted empieza, como dijo el pastor el domingo pasado? ¿Cuántos estuvieron aquí? ¿Qué dijo cuando empieza a poner el carbón y el carbón se empieza a prender? ¿Se acuerdan? A mí me impactó lo que dijo el pastor. Y usted avienta la carne para que el fuego la empiece a cocinar. ¿Se acuerdan?
Tenemos que entender, amada iglesia, amigos que nos escuchan por la red social, tenemos que entender que somos el templo de Dios. Y si usted no ha entendido y le llaman malas atenciones las cosas del mundo, la palabra dice que el mundo pasa y sus placeres, pero los que se permanecen en la voluntad de Dios, dice, están siempre firmes. Mire, le quiero contar un poquito el beneficio de entender que usted es el templo de Dios. Digo, ¿soy templo de Dios? Ahora la pregunta que viene a continuación, ¿realmente Dios vive aquí? ¿Realmente Dios es el que habita en mi corazón? ¿Dios es el que vive en mi corazón? Mire, cuando Dios vive en un corazón, cuando Dios vive en una persona, hay una pasión por su presencia, por agradarlo en todo, obedecerlo, honrarlo enteramente en todo lo que hace, porque vive constantemente bajo la presencia de Dios. Y eso necesita comunión. Eso necesita comunión. Gloria a Dios. Dentro de esa persona, punto número 2, expresa gratitud constante. ¿Cuántos tenemos oídos para oír? Especialmente cuando está pasando situaciones, dice gracias Señor. Gracias Jesús. Agradece las cosas, apreciar también lo que tiene y da gracias. No solamente con palabras, sino con hechos. Con hechos. Punto 3. Incrementa su experiencia absoluta a dedicar su esfuerzo y pasión en buscar lo espiritual, enfocándose sin que nada lo aleje de su meta y su propósito. Solito a veces es difícil. Pero si nos unimos, en la unión está la fuerza. En la unión está el poder. Por eso el Señor dejó establecido que su iglesia se reuniera, que su iglesia estuviera junta, para que, hermano, todo ese propósito se lleve a cabo. Gloria al Señor. Punto número 4. Se compromete con sus metas. ¿Cuál es tu meta, iglesia? Si le preguntaran esta noche, ¿y usted por qué vino a la iglesia? ¿Para qué vino a la iglesia? Y es para alabar al Señor, para algo otro, es para cumplir, para que el pastor no esté enojado. ¿Para qué vino a la iglesia usted esta noche? Cuando entendemos que somos la casa del Espíritu de Dios, hermano, usted viene con todo el regocijo porque sabe que va a venir a unir las unciones para que la gloria de Dios se manifieste con un nivel mayor. Aleluya. Con un nivel mayor. Usted experimenta esa presencia en su hogar, pero cuando se une ese carboncito a los demás carbones, hermano, empieza a encender un fuego donde el Señor se glorifica y empieza el Señor a sanar, empieza el Señor a dar dones, empieza el Señor a encender las llamas que hay en cada uno de nosotros. No se pongan tristes, hermanos. Gloria a Dios. Número 5. Cuando Dios vive en esa persona, tiene valores. La moralidad de Dios vive en esa casa. El establecimiento, todo lo que es lo moral, todo lo que es espiritual, empieza a vivir en esa casa. ¿Somos casa de Dios? Mantiene sus valores espirituales siempre. Donde quiera que esté parado, Él mantiene sus valores espirituales. ¿Tú eres cristiano? Por gracia del Señor. ¿Ya te hiciste aleluya? Gloria a Dios. Hermano, pero hay cristianos que hasta pena le da orar por sus alimentos, más si está en McDonald's, ¿verdad? Hay personas que ni siquiera oran para orar, por sus alimentos no oran. Eso ya pasó, pastor. Nomás cuando va con su comidita, nomás en su mente, Señor, gracias por los alimentos, amén. Pero les da pena orar en público cuando se nos olvida que Dios vive en esta casa. No nos
tenemos que avergonzar, tenemos que sentirnos felices, contentos. Amén. Y esos valores se mantienen, esos valores, hermanos, empiezan a florecer aún más. Busca siempre el beneficio de todos, y no solo el nuestro, sino también el de todos, porque ya no hay egoísmo en el corazón, sino que le interesa el favor y la ayuda de todos. Amén. Porque somos templo de Dios. ¿Y a qué vamos al templo de Dios? A donde está el Espíritu del Señor, dice, allá hay libertad. ¿Cómo tiene que estar esta casa? En libertad. Donde está el Espíritu del Señor tiene que haber libertad. Pero si no hay libertad, hermano, no hay santo. Yo creo que hay que ir de rodillas y decirle, Señor, perdóname, no sé qué pasó y me descuidé. Acuérdese, la casa del Señor es santa. No podemos participar, dice, de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos estar con un pie en el mundo y un pie en la casa de Dios. Porque por eso el Señor se enoja, hermano, y dice, oh almas adúlteras, ¿qué no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiere hacer amigo del mundo se constituye, se considera enemigo de Dios. Dios nos ama y quiere llevarnos a lugares maravillosos. Otro punto importante, si esta es la casa de Dios, cada uno de nosotros tenemos un compromiso de cuidar su cuerpo. Déjame predico solo. Aleluya. Amén. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es la casa del Espíritu de Dios. Tenemos que cuidarlo. No solamente en la condición física, tenemos que cuidarlo en la condición emocional, tenemos que cuidarlo en la condición espiritual. Porque hay tres áreas que nosotros tenemos que cuidar la casa de Dios. Tenemos que cuidarla en el ámbito emocional, porque el enemigo, acuérdense que él es muy, pero muy astuto para poner cosas raras en el corazón y así dañarlo. Una ofensa, retener las ofensas, hermano, le roba todo lo que el Señor quería darle a usted. El estar sintiendo cosas raras en su corazón en contra de un hermano, en contra de su compañero de trabajo, en contra de su patrón. Acuérdense que la palabra dice, obreros, trabajen para su patrón como que están trabajando para Cristo. No trabajen por el ojo, sino que trabajen de corazón para el Señor. Oh, pero es que mi patrón no vale la pena. Eso, hermano, es punto y aparte. Usted tiene que honrar al Señor con su trabajo. Amén. Porque trabajamos para Él. Él nos da la fuerza, Él nos da la salud, Él nos da todo lo que necesitamos. Por lo tanto, usted y yo tenemos que honrar a Él con nuestro trabajo. Y todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, dice, todo hagámoslo para la gloria del Señor. Amén. Punto número 7. Aprende a perdonar. ¿Esta es la casa de Dios? Si sabemos que el templo de Dios sirve para buscar ese perdón, ese deseo, tenemos que venir, hermanos, con esa disponibilidad de perdonar al hermano, de perdonar a la hermana, de perdonar a su pastor. Ay, ese pastor regañón, mire que la palabra que dijo me golpeó mucho. No fue el pastor, amado. De antemano le digo, fue el Señor. Porque solo aquel que predica sabe que hay los primeros minutos, tal vez es el pastor que está hablando, pero después de ahí, hermano, el Señor toma control y el Espíritu Santo habla lo que Él quiere, a la hora que Él quiere y como Él dice. No como el hombre piensa, porque Él es celoso, dice. Que no sabéis que el Espíritu que Dios ha hecho morar en vosotros los anhela celosamente. Él es celoso, hermano. Así como usted es celoso con sus cosas, así es como usted es celoso, ¿verdad? Hay celo bueno y celo malo. El celo malo hay que sacarlo, ¿verdad? Porque ese es enfermizo. Y la Biblia dice que es un espíritu de celo. Ese es malo, ese Señor, sácalo.
Pero la palabra dice que también tenemos que tener celo por lo espiritual. Cuando usted ve que las cosas no están bien en la casa de Dios, hay que limpiarla. No podemos contaminar la casa de Dios. Y eso está hablando de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Alabado sea el Señor. Porque imagínense, uno de los pasajes que confronta mi vida siempre dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. En mi propia manera de pensar, en mi propio criterio, yo estoy bien. Pero si lo que estoy haciendo no es bueno, sino malo, es pecado y estoy en problemas con Dios. Y si no me arrepiento, hermano, eso empieza a llenar el costal y empieza a echarle carga y echarle carga y a echarle carga. Cuando viene a sentir, hermano, usted está bien cargado de cosas que no necesitaba cargar. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Simplemente venimos: Señor, perdóname, con todo mi corazón sincero, y el Señor nos perdona. Bendito sea el Señor. ¿Por qué les digo esto, hermano? Si el Señor sabe y entiende que Él ha hecho morar su Espíritu en nosotros, Él desea que su cuerpo esté junto. Todo esto que hemos hablado esta noche, dígale al que está a su lado, mírelo a los ojos, pero mírelo bien, no con ojos de juicio, sino con ojos de amor. Mírelo con ojos de amor, mírelo así con ternura y dígale: hermana, hermano, tenemos que congregarnos. Esfuérzate y sé valiente. Tenemos que congregarnos. No para agradar al pastor, para agradar a aquel que nos llamó, para agradar a aquel que dio su vida por nosotros. Y tú, amigo que me escucha por el Facebook y las redes sociales, congrégate. Mire que hay hermanos que saben, mire, a tal hora empieza a predicar el pastor. Gloria a Dios que aquí no, ¿verdad? Pero en otras congregaciones, a tal hora empieza a predicar el pastor. Aquí me quedo en mi casita y aquí veo la prédica en mi casa. Y cuando llega el tiempo de la ofrenda, ahí la pone arriba en la televisión. ¿Cuántos tenemos oídos para oír? Entonces, el asunto aquí, hermano, es que entre más nos esforcemos, a quien estamos dando la gloria es a Él. Y quien va a recompensarnos es Él. Porque Él honra el esfuerzo que hacemos. Todos, hermano, nos cansamos. Pero, hermano, cuando usted camina la mía extra, el Señor se glorifica aún más. ¿Por qué? Porque empieza a depositar más aceite en usted, más unción en usted, y empieza usted a crecer más, empieza a revelarle más cosas del Señor. Hay revelaciones frescas en su palabra, y usted dice: este pasaje no lo entendía, pero ahora lo entiendo, ahora sé, Señor, qué es lo que quiere que haga. Mire Pablo, como dice en el capítulo 17 de los Hechos: al Dios desconocido, de ese les vengo a hablar. Porque Dios no habita en casa o en templos hechos por manos humanas. Él ya se proveyó de templo y está aquí. Nosotros somos el templo de Dios. Por lo tanto, el Señor desea incrementar más su poder y derramar su gloria en cada uno de nosotros, para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado a través de usted, a través de mí. Porque cada vez que usted pisotea una artimaña del enemigo, el Señor se glorifica. ¿Cómo se regocijó el Señor en el capítulo 10 de Lucas cuando llegaron aquellos 70 y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre? Y el Señor contento dijo: hoy veo a Satanás caer del cielo como un rayo. Está diciendo: hoy estoy viendo cómo el gobierno, el imperio de Satanás está cayendo, porque los hombres ya tienen el poder para vencerlo. Durante muchísimos años, hermano, épocas enteras, el enemigo tenía imperio sobre la humanidad, la maldad.
Si usted lee lo que es los libros de los reyes, las crónicas, vemos cómo el enemigo, hermano, se enseñoreó de la humanidad y los mató poco a poco, poniendo odio, poniendo rivalidad, poniendo, hermano, guerra entre unos contra los otros. Y el enemigo nomás se reía. Y eso ha tratado de hacer siempre por la historia y por los siglos. Mas el Señor vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo lo hizo? Estableciendo su reino en cada uno de nosotros. Poniendo su poder, poniendo su gloria, poniendo su presencia. Dígale al que está a su lado así. Dígale con amabilidad. No te olvides que eres templo del Espíritu Santo. No te olvides que eres templo del Espíritu Santo. Eres casa del Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que todo lo que hacemos para honrar al Espíritu de Dios, Él también se goza. ¿Por qué cree que el Señor, usando a Pedro, el Espíritu Santo se gozaba en Pedro? Le dio profecía, le dio lenguas angelicales, le dio autoridad para echar fuera demonios, le dio, hermano, muchísimas cosas. Y si no me crees, lea el capítulo 5 de los Hechos, cuando llegó, ¿verdad?, Zafira por ahí, cuando llegó Nehemías, ¿sí? ¿Qué pasó con estos? En su mente, en su manera de pensar, en su corazón pensaban que estaban haciendo bien las cosas. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo usando a Pedro? ¿Por qué dejaste que Satanás te tentara y quisieses mentir al Espíritu de vida? Nos engañamos nosotros mismos, pero al Señor, ¿cómo lo vamos a engañar? Así que sigamos adelante en esta noche, hermano. Me voy a detener aquí. Le leo un pasaje más. Mateo capítulo 11. Si usted quiere triunfar en su caminar cristiano, en su vida espiritual, necesita remover sus pensamientos de derrota, de debilidad, y tomar la autoridad del Espíritu de Dios y empezar a caminar en esa autoridad. Yo tengo el poder de Dios dentro de mi vida, por cuanto Él dice que soy templo de Él. Por lo tanto, el poder de Dios vive en nosotros. Pero ¿y entonces qué pasa, pastor? Para poder desarrollar el poder de Dios, el Señor confrontó en varias ocasiones a Pedro y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero la palabra dice que la fe viene por el oír. Y si usted no lee en su casa, véngase al templo, reunamos la iglesia y la fe va a aumentar. Yo sé que esta palabra está inyectando esa palabra, esa fe en usted. Y está pensando, está meditando en todas las cosas que hizo a lo mejor esta semana. Dice: realmente yo soy el templo de Dios. A lo mejor el Señor lo usó esta semana de una manera especial, de una manera poderosa, dándole palabra a alguien. Pero el Señor se glorifica siempre. Dice así, capítulo 11 del Evangelio de Mateo, verso 11 en adelante, 11:11, dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor como Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuál era la actitud de los guerreros del Señor? ¿Era pasiva o era activa? Y ahí tenemos que estar activos en lo espiritual, recordando, amados hermanos, que el trabajo del enemigo es desenfocarlo. El trabajo del enemigo es que usted, hermano, se desenfoque y dice: no, ¿para qué voy a la iglesia? Aquí pongo una prédica en la televisión y como quiera me alimento. No va a ser lo mismo. Porque Dios pesa los corazones y Dios ve la intención de nuestro corazón. Si pudiendo ir no vamos, hermano, Dios pesa su corazón. Amén. Así que póngase de pie conmigo en esta noche y dígale otra vez al hermano que está a su lado:
no se te olvide que eres el templo del Espíritu Santo. Y Dios habita en medio de tu corazón, y todo lo que tú haces y todo lo que tú piensas traerá, hermanos, la reacción del Espíritu a tu vida si empiezas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y activas esa presencia en ti, porque Dios quiere bendecirte más. Padre, te damos gracias en esta noche. Yo te pido, Señor, que nos recuerdes cada momento que somos especiales para ti. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que es necesario comprender, Padre, y no usamos palabras, Señor, palabras profundas, sino palabras sencillas, Señor, para que podamos comprender el mensaje de su palabra. Así como usted, Señor, nunca usó palabras rebuscadas, sino palabras sencillas para llevar el mensaje a aquel pueblo que necesitaba. Así como nos explica, Señor, en el Sermón del Monte, cómo vio usted a aquellas personas como ovejas sin pastor. Señor, ayúdanos a que no olvidemos que usted es el pastor de pastores y que usted ha puesto su espíritu en nosotros para hacer cosas grandes, tanto en nuestra vida como todos aquellos que estén a nuestro alrededor. Usted ha dicho en su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Padre, nos vamos de este lugar reconociendo, Señor, que somos importantes para ti, reconociendo que somos, Señor, especiales para ti. Gracias, porque es un privilegio, Señor, lo grande que usted ha depositado en nosotros. Ayúdanos a acrecentar esa comunión con tu Espíritu, para que, Señor, todo lo que hagamos, lo hagamos guiados por tu Espíritu Santo, porque su palabra también dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son verdaderamente hijos de Dios. Padre, gracias damos en el nombre de Jesús. En esta noche te damos gracias, te damos gloria, y tomada iglesia decimos amén y amén. Dios les bendiga. Salude a su hermano, salude a su hermana. Amigos que nos ven por la red, Dios les bendiga y que esta palabra sea de bendición para ustedes.